¿Hay algo más aterrador que ser despertado a las 3 de la mañana por el sonido de alguien golpeando tu puerta? En realidad, sí, cuando esas personas usan uniformes falsos. Dicen ser policía de la JOA e intentan entrar a tu casa por un macizo de flores no conforme. Afortunadamente mi padre, un SEAL de la Marina retirado, no hace preguntas cuando intrusos irrumpen por la noche. Él actúa. Esos tiranos de la JOA creyeron que tenían todo el poder esa noche. Estaban equivocados, completamente equivocados. Lo que pasó después cambió nuestro vecindario para siempre. ¿Su reinado de terror terminó esa noche con nuestra venganza? Digamos que valió cada centavo de esas ridículas multas. Quédate para escuchar cómo derrocamos a la JOA más corrupta de Estados Unidos y tal vez obtengas algunos consejos para manejar a tus propios dictadores vecinales. Hace 6 meses, pensé que había tomado la decisión más inteligente de mi vida. Después de años de ahorrar, mi esposa Rebecca y yo finalmente tuvimos suficiente para el pago inicial de la casa de nuestros sueños en Maple Ridge Estates, un vecindario pintoresco con calles arboladas, céspedes bien cuidados y casas que parecían sacadas de portadas de revistas. Las escuelas eran excelentes para nuestra hija Lily, de 14 años, y la comunidad parecía pacífica. Perfecto para mi padre Jack, que se había mudado con nosotros después de que mi suegra falleciera. Como ingeniero de software retirado, con 6 años de servicio militar en mi haber, pensé que sabía en lo que me metía. El agente de bienes raíces había mencionado algo sobre una asociación de propietarios, pero lo ignoré. ¿Qué tan malo podría ser esto? Solo algunas reglas básicas para mantener altos los valores de las propiedades, ¿no es cierto? No podría haber estado más equivocado. La cesta de bienvenida de la JOA llegó 3 días después de que nos mudáramos. Contenía una carpeta lo suficientemente gruesa como para ser confundida con una enciclopedia, llena de reglas, regulaciones y estatutos que gobernaban todo, desde la altura aceptable del césped, exactamente 2 pulgadas. Ni más, ni menos, hasta los colores aprobados para la pintura exterior. Hasta los códigos de sombra específicos, ningún coche podía estacionarse en la calle por más de 30 minutos. Las decoraciones navideñas solo podían exhibirse 14 días antes y 7 días después de la festividad. Los contenedores de basura no podían ser visibles desde la calle excepto entre las 6 p.m. la noche anterior a la recolección y las 6 p.m. el día de la recolección. El nivel de microgestión era asombroso, pero estaba decidido a que funcionara. Después de todo, nos habíamos enamorado del vecindario y seguramente estas reglas no se aplicaban al pie de la letra, ¿verdad? La primera advertencia llegó 2 semanas después. Una carta formal en nuestro buzón impresa en un membrete nítido de la JOA nos informó que nuestro buzón era 3 tonos más oscuro que el bronceado aprobado de Maple Ridge. Revisé los códigos de color en la carpeta, saqué una muestra de pintura de la ferretería y confirmé lo que ya sospechaba. Nuestro buzón era exactamente del color correcto. Tomé fotos, redacté un correo electrónico cortés explicando el malentendido y pensé que ese sería el final. 3 días después, recibí otra carta. Esta amenazaba con una multa de $50 por día hasta que se volviera a pintar el buzón. La firma en la parte inferior pertenecía a Patricia Thompson, presidenta de la JOA. Este fue mi primer encuentro con la mujer que pronto se convertiría en mi némesis personal. Decidí plantar un pequeño jardín de flores en nuestro patio delantero ese fin de semana, pensando que un poco de color podría alegrar las cosas. Elegí algunas hermosas flores de cono púrpura y temporadas de nido negro, plantas nativas que eran resistentes a la sequía y que atraerían mariposas para que Lily las disfrutara. A la mañana siguiente, apareció otra carta. Esta, pegada directamente en nuestra puerta principal. Violación, cambios de jardinería no autorizados, especies de plantas no aprobadas. Multa, $100 por día hasta que se eliminen. Estaba furioso. Pasé esa noche revisando las regulaciones de la JOA y descubrí que, si bien había una lista de plantas aprobadas, especificaba que las plantas nativas que promovían la diversidad ecológica estaban permitidas con documentación. No había nada que prohibiera las flores que había plantado. Redacté un correo electrónico detallado a Patricia, citando el lenguaje exacto de las regulaciones de la JOA, incluidos los números de página y las secciones, y me negué cortés, pero firmemente, a pagar la multa o quitar las flores. Adjunté la documentación sobre las plantas nativas y sus beneficios ecológicos, incluso incluyendo una carta del Departamento de Botánica de una universidad local,
confirmando su estado como especies nativas beneficiosas. Presioné enviar y esperé, sintiéndome confiado en mi posición. Mientras esperaba una respuesta, las tensiones en nuestro hogar comenzaron a aumentar. Rebecca, generalmente la voz tranquila de la razón, estaba comenzando a cuestionar si mudarse aquí había sido la decisión correcta. Pensé que este sería nuestro hogar para siempre, susurró ella una noche, mientras nos sentábamos en nuestro porche trasero, el único espacio que sentíamos que no estaba bajo constante vigilancia. Ella había pasado la tarde consolando a Lily, quien había llegado a casa de la escuela llorando después de que un compañero de clase le dijera que su familia eran los alborotadores del vecindario. La noticia sobre nuestro enfrentamiento con la Joa se había extendido rápidamente. De alguna manera, Patricia había logrado convertir los chismes ordinarios del vecindario en un arma que usaría contra nosotros. Nuestro vecino de al lado, una amable maestra jubilada llamada señora Chen, quien inicialmente nos había recibido con galletas caseras, ahora evitaba nuestra mirada cuando la saludábamos. El aislamiento se sentía palpable. Papá trató de aligerar el ambiente, contando historias de guerra sobre pesadillas burocráticas que había encontrado durante sus días en el ejército. Una vez tuve un oficial al mando que insistió en que puliéramos la parte inferior de nuestras botas. Se rió entre dientes, con sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza de café negro. Dijo que uno nunca sabe cuándo podría necesitar rendirse, y no quería que el enemigo pensara que los estadounidenses tenían suelas de botas sucias. Su intento de humor ayudó momentáneamente, pero el estrés subyacente aún permaneció. Lo atrapé más tarde esa noche, documentando meticulosamente cada interacción que habíamos tenido con la Joa, creando un rastro de papel con la precisión de un hombre que entendía el valor de la preparación táctica. La noche siguiente, mi timbre sonó insistentemente a las 8 de la tarde, de pie en mi porche había 3 personas. Una mujer de mediana edad con un severo corte bob rubio y un ceño fruncido permanente que parecía grabado en su rostro, un hombre de aspecto nervioso con un traje que le quedaba mal agarrando una tableta, y un tipo musculoso con la cabeza rapada en una postura agresiva, vistiendo lo que parecía sospechosamente un uniforme de seguridad con algún tipo de insignia prendida en su pecho. Señor Mitchell, soy Patricia Thompson, presidenta de la Joa. Este es Greg Wilson, vicepresidente, y Steve Baker, oficial de seguridad de la Joa. Necesitamos discutir sus continuas violaciones inmediatamente, dijo la mujer, su voz rezumando una autoridad practicada. Los invité a entrar, principalmente para evitar crear una escena frente a los demás vecinos. La conversación que siguió fue tensa, con Patricia hablando en tonos cortantes sobre los estándares de la comunidad y los valores de las propiedades. Mientras Greg asentía y ocasionalmente tecleaba algo en su tableta, Steve permaneció en silencio, de pie con los brazos cruzados, ajustando ocasionalmente lo que parecía ser un cinturón táctico. Cuando les mostré la regulación que permitía las plantas nativas, el rostro de Patricia se crispó. La Junta tiene la discreción de interpretar las regulaciones según sea necesario para el beneficio de la comunidad, dijo con desdén. Esas flores no están en consonancia con los estándares estéticos de Maplery. Quítelas para mañana, o las multas se duplicarán. Fue entonces cuando mi papá entró desde la cocina. A los 65 años, Jack Mitchell todavía se mantenía recto como una vara, su rostro curtido mostrando cada día de sus 30 años como Navy SEAL. Pero ninguna de sus capacidades físicas había disminuido con la edad. Echó una mirada al trío en nuestra sala de estar. Sus ojos se detuvieron en el uniforme y la insignia de Steve, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Buenas noches, gente, dijo casualmente, dejando su taza de café. No pude evitar escuchar. Interesante uniforme el que tienes ahí, hijo, le dijo a Steve, casi parece oficial. Deberías tener cuidado con eso. Hacerse pasar por un policía es un delito federal, ya sabes. El rostro de Steve se enrojeció y se movió incómodamente. Patricia le dirigió una mirada de advertencia antes de volverse hacia mí. Esperamos el cumplimiento para mañana, señor Mitchell, dijo fríamente. Habrá consecuencias si continúa ignorando nuestra autoridad. Cuando se fueron, capté la mirada de puro odio que Patricia lanzó de vuelta a mi casa. En el momento en que la puerta se cerró tras ellos, papá buscó su teléfono. Hora de pedir algunos favores, murmuró mientras se desplazaba por los contactos. Reconocí los nombres de algunos antiguos compañeros militares que habían entrado en varias ramas del gobierno y las fuerzas del orden. Rebecca se unió a nosotros en la sala de estar, habiendo escuchado todo desde las escaleras, donde había estado sentada,
con los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Lily asomó la cabeza desde su habitación, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y fascinación. Esto no se trataba solo de flores. Se trataba de mantener nuestra posición contra la pequeña tiranía disfrazada de orden. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, me senté en nuestra oficina en casa revisando cada página de esa enorme carpeta de la JOA. Al amanecer, había compilado una lista de 27 violaciones diferentes que la propia Patricia había cometido contra sus propias y preciosas reglas, desde el brillo no reglamentario de la luz de su porche hasta la altura exacta de sus setos. 3/4 de pulgada por encima de lo reglamentario. También descubrí algo que era potencialmente condenatorio. Los fondos de la JOA parecían estar pagando por servicios de seguridad que nunca habían sido aprobados en ninguna reunión oficial de presupuesto, según las actas. ¿A dónde iba exactamente ese dinero? ¿Y quién había autorizado la suplantación de un oficial por parte de Esteve? No sabía entonces que esas malditas flores eran solo el principio. Patricia no solo quería que quitara las plantas. Ella quería destruir a mi familia. Y lo que Patricia no sabía es que acababa de elegir a la familia equivocada con quien meterse. Una campaña de acoso comenzó en serio la siguiente semana. Cada mañana traía un nuevo aviso de infracción. Cada uno más ridículo que el anterior. Nuestro bote de basura había sido regresado al garaje 5 minutos tarde. La hierba estaba 1/4 de pulgada demasiado alta en una esquina del patio. La bicicleta de nuestra hija había estado visible desde la calle por más de 1 hora. El comedero para pájaros del patio trasero atraía vida silvestre molesta. Esta infracción venía con una multa creciente y cada vez documentaba todo meticulosamente, tomando fotos, midiendo la altura del césped con una regla y registrando las marcas de tiempo de cuando se traían los botes de basura. Rebecca, con su experiencia en derecho inmobiliario, redactó cartas formales de objeción a cada multa, citando las regulaciones específicas y explicando por qué las supuestas infracciones eran inexistentes o estaban dentro de los parámetros aceptables. La situación escaló aún más cuando empezaron a atacar la pintura exterior de nuestra casa. Nuestro verde salvia suave había sido aprobado explícitamente antes de que nos mudáramos. Todavía conservábamos la documentación firmada. Patricia ahora afirmaba que era color espuma de mar, un tono supuestamente prohibido por los estándares del vecindario. Cuando Rebecca presentó la documentación de aprobación, Patricia insistió en que había sido aprobada provisionalmente y estaba sujeta a una reevaluación estética después de 6 meses. Esto no figuraba en ninguna parte de las regulaciones escritas. Para la tercera semana, recibíamos avisos casi a diario, a veces 2 en la misma entrega. El cartero, un tipo amigable llamado Martín que llevaba 23 años entregando en el vecindario, me apartó una mañana. «Nunca he visto algo así», susurró, entregándome otra carta certificada. «He estado viéndolos dejar estos en el correo saliente a todas horas. Alguien se la tiene jurada a ustedes, pero feroz. Noté autos pasando por nuestra casa a horas extrañas, disminuyendo la velocidad mientras los ocupantes tomaban fotos. Una noche, me desperté y descubrí que una de nuestras cámaras de seguridad había sido inclinada para que no apuntara a la entrada. Al día siguiente, instalé 4 cámaras adicionales alrededor de la propiedad. Estás con conectividad Wi-Fi y almacenamiento en la nube para que cualquier metraje se guardara incluso si las propias cámaras eran manipuladas. Papá sugirió que también colocáramos algunas cámaras ocultas, disfrazadas de rocas y adornos de jardín. Contravigilancia encubierta, dijo, encogiéndose de hombros cuando levanté una ceja. Las viejas costumbres nunca mueren. La situación de vigilancia se volvió aún más preocupante cuando descubrí pequeños reflejos en los arbustos al otro lado de la calle. Lentes de binoculares, estaba casi seguro. El entrenamiento militar de papá demostró ser invaluable cuando ayudó a establecer un protocolo de seguridad integral para nuestra familia. Establecimos palabras clave para diferentes situaciones e instalamos un sistema de botón de pánico que alertaría a los teléfonos de todos simultáneamente. Rebecca pensó que podríamos estar reaccionando exageradamente hasta la noche en que encontró la línea de freno de su auto goteando líquido en el estacionamiento de la oficina. El mecánico confirmó que había sido cortada deliberadamente, un corte limpio que no podría haber sido accidental. Aunque no pudimos probar quién era el responsable, el momento era demasiado coincidente para ignorarlo. Esa noche,
Celebramos una reunión familiar en el sótano con máquinas de ruido blanco funcionando para evitar cualquier posible escucha. Lily, a pesar de tener solo 12 años, nos sorprendió con su compostura y perspicacia. Necesitamos aliados, dijo con firmeza. Están tratando de aislarnos porque saben que somos más fuertes junto con otros vecinos. Lily llegó a casa de la escuela llorando una tarde. Los otros niños del vecindario de repente habían dejado de hablar con ella y alguien había difundido un rumor de que nuestra familia era problemática y que a sus padres se les había dicho que se mantuvieran alejados de nosotros. Rebecca descubrió que 2 de sus clientes habían cancelado repentinamente sus contratos sin explicación, ambos coincidentemente residentes de Maplery. Cuando los llamó para hacer un seguimiento, sonaban nerviosos y se negaron a discutir sus razones para cancelar. Esa noche, papá entró de su caminata nocturna con una mirada sombría. Ese panadero estaba vigilando la casa desde el otro lado de la calle, se agachó cuando me vio. Pero me las arreglé para tomar algunas fotos con esa pequeña cámara que instalaste en mi sombrero. Comencé a contactar a otros vecinos discretamente, comenzando con Elena Rodríguez, la maestra de jardín de infancia que vivía a 2 puertas. Tomando un café en un café, lejos del vecindario, ella confió que había tenido sus propios roces con la JOA. Me multaron por mi huerto el año pasado, dijeron que era agricultura inapropiada. Aunque estaba en mi patio trasero y completamente oculto a la vista, me dijo. Su voz era baja como si tuviera miedo de ser escuchada. Lo combatí por un tiempo, pero luego empezaron a suceder cosas extrañas. Mi correo desapareció, mi coche fue rayado y alguien llamó para presentar una queja por ruido cada vez que mi hijo practicaba con su trompeta, incluso durante las horas permitidas. Finalmente, simplemente quité el jardín. No merecía la pena el estrés. Otros vecinos compartieron historias similares una vez que se sintieron seguros al hablar conmigo. David Wong, un juez retirado que vivía al final de nuestra calle, había sido atacado cuando instaló paneles solares a pesar de las leyes estatales que protegen las instalaciones de energía renovable. Una pareja joven había sido acosada hasta que quitaron un pequeño jardín conmemorativo para su bebé nonato, porque contenía estatuas no aprobadas. El patrón era evidente. La JOA, bajo el liderazgo de Patricia, usó la intimidación y el acoso para hacer cumplir no solo las reglas escritas, sino también sus preferencias personales. 2 semanas después de nuestra confrontación por las flores, llegó una carta certificada, convocándonos a una audiencia disciplinaria especial de la Junta Directiva de la JOA. La carta enumeraba 16 supuestas violaciones con multas combinadas por un total de $2,500 pagaderos de inmediato. Rebecca pasó el fin de semana preparando nuestra defensa, imprimiendo fotografías, resaltando regulaciones y preparando una refutación punto por punto. Cuando llegamos al centro comunitario para la audiencia, me sorprendió ver a casi 30 residentes presentes. Patricia se sentó en una mesa al frente con Greg y Steve, junto con otros 2 miembros de la junta que no había conocido. La atmósfera era tensa, casi como en un juzgado. Patricia comenzó leyendo cada violación y adoptó un tono autoritario, mientras que Greg proyectaba fotos de nuestras supuestas infracciones en una pantalla. Rebecca desmanteló calmadamente cada acusación, presentando evidencia que contradecía sus afirmaciones y citando las secciones relevantes de las regulaciones de la JOA. Mientras exponía sistemáticamente la falta de fundamento de sus acusaciones, pude ver que la compostura de Patricia se resquebrajaba. Los otros residentes comenzaron a murmurar, algunos asintiendo ante los argumentos de Rebecca. Cuando terminó, hubo un momento de silencio incómodo antes de que Patricia se aclarara la garganta. La Junta considerará sus explicaciones, dijo, y Celey. Sin embargo, dados los problemas continuos con su propiedad, sentimos que es necesario proponer enmiendas a las regulaciones de la JOA para aclarar ciertos requisitos. Lo que siguió fue claramente una maniobra preplaneada. Greg presentó rápidamente un conjunto de enmiendas que le darían a la Junta poderes más amplios para definir violaciones, aumentar las multas y acelerar las acciones de cumplimiento, incluida la capacidad de ingresar a las propiedades para inspecciones de cumplimiento de emergencia. La votación fue convocada inmediatamente, sin tiempo para la discusión. Observé cómo los partidarios de Patricia levantaban sus manos al unísono, mientras muchos residentes parecían confundidos o preocupados. Se anunció el conteo, las enmiendas habían sido aprobadas por un estrecho margen.
Mientras salíamos de la reunión, escuché a Steve murmurarle a Greg: necesitamos hacer algo para dar una lección a esa familia. La sonrisa de Patricia en respuesta me produjo un escalofrío. Lo que no sabían era que Lily, una experta en tecnología e indignada por el trato a su familia, había grabado en secreto toda la reunión usando una aplicación en su teléfono, incluidos esos susurros amenazantes después de que terminaron los procedimientos oficiales. El acoso se intensificó a niveles inéditos en los días siguientes. Nuestro servicio de agua fue interrumpido 3 veces por mantenimiento de emergencia, siempre durante momentos inoportunos. Justo antes de que Rebecca tuviera una importante reunión con un cliente a través de videoconferencia, o cuando Lily se estaba preparando para la escuela, nuestra electricidad parpadeaba intermitentemente a intervalos aleatorios. Cuando llamé a las compañías de servicios públicos, confirmaron que los cortes habían sido solicitados por el administrador de la propiedad, quien había proporcionado documentación de autorización para realizar tales solicitudes en nombre de todos los residentes de Maplery. Una mañana, me desperté y descubrí que nuestro jardín delantero estaba inundado, con agua acumulándose alrededor de los cimientos de nuestra casa. La investigación reveló que alguien había dañado deliberadamente nuestro sistema de riego, cortando ciertas tuberías y redirigiendo otras para rociar directamente hacia la casa. El agua había estado corriendo toda la noche, causando potencialmente miles de dólares en daños. Presenté una denuncia policial, pero sin evidencia concreta de quién lo había hecho. No había mucho que pudieran hacer. Esa tarde, Rebecca descubrió que alguien había estado llamando a sus clientes y diciéndoles que estaba siendo investigada por faltas a la ética. 3 clientes más habían rescindido sus contratos, citando preocupaciones sobre la representación. Las cuentas de redes sociales de Lily se inundaron con comentarios desagradables de perfiles falsos, todos sugiriendo que su familia estaba involucrada en actividades ilegales. El consejero escolar la llamó para preguntar si todo estaba bien en casa, ya que se habían planteado preocupaciones sobre la situación de nuestra familia. Cuando intenté contactar a la agencia reguladora estatal que supervisa las JOA, me topé con un muro burocrático. Cada presentación desapareció en un agujero negro y las llamadas no fueron devueltas. Papá descubrió por qué cuando realizó una verificación de antecedentes de Greg Wilson. Tenía un primo que trabajaba en la oficina reguladora, convenientemente en el departamento que manejaba las quejas de la JOA. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando papá atrapó a Steve Baker instalando lo que parecía ser un dispositivo de escucha cerca de la ventana de nuestra sala de estar. Usando una de sus cámaras ocultas, papá grabó a Steve colocando cuidadosamente el pequeño dispositivo en una roca falsa y ubicándolo cerca de los cimientos de nuestra casa. Cuando fue confrontado, Steve afirmó que estaba revisando si había termitas como parte de una inspección de plagas obligada por la JOA, pero huyó cuando papá amenazó con llamar a la policía. A la mañana siguiente, preparé lo que papá llamó una trampa informativa. Discutí en voz alta los planes para presentar una demanda importante contra la JOA mientras estaba de pie cerca de la ventana donde habíamos encontrado el dispositivo de escucha, mencionando documentos específicos, pero inventados, que habíamos descubierto que probaban malversación financiera. Esa noche, regresé a casa tras recoger la cena y encontré el parabrisas de mi coche destrozado con una nota metida abajo: el limpiaparabrisas, cumple o lárgate. Nuestras cámaras de seguridad habían capturado todo el incidente. Steve Baker, con una sudadera con capucha pero claramente identificable, balanceando un bate de béisbol contra mi parabrisas antes de huir rápidamente. Inmediatamente llamé a la policía y les facilité las imágenes. La oficial Sofía Ramírez respondió a la llamada, revisando la evidencia con interés profesional. Esto es vandalismo claro y comportamiento amenazante, dijo, tomando notas, lo traeré para interrogarlo. Su expresión se ensombreció ligeramente. Solo esté consciente, señor Michey. Baker tiene amigos en el departamento. Haré todo según el libro, pero no se sorprenda si esto se complica. Efectivamente, al día siguiente recibí una llamada de otro oficial informándome de que, si bien Baker había sido interrogado, tenía una coartada perfecta. De varios testigos que afirmaron que estaba en un bar local en el momento del incidente, a pesar de la clara evidencia de vídeo que mostraba lo contrario. Cuando insistí en el asunto, el oficial se puso a la defensiva y sugirió que tal vez nuestras imágenes de seguridad estaban desfasadas o manipuladas. Le agradecí su tiempo y colgué, hirviendo de frustración. Han cruzado la línea.
Papá dijo esa noche mientras revisábamos las imágenes de seguridad de nuevo, su voz tranquila. Pero con un borde que reconocí de mi infancia, el tono que significaba que alguien lo había presionado demasiado. Es hora de pasar de la defensa a la ofensiva. La mirada en sus ojos me recordó que antes de ser un abuelo amable que hacía panqueques para Lily los sábados por la mañana, Jack Mitchell había sido alguien a quien las organizaciones terroristas en el Medio Oriente habían temido y supe esa noche, cuando papá se encerró en su estudio, que las trampas estaban siendo colocadas. Mientras papá comenzaba a recopilar información sobre los miembros de la Junta de la JOA, Rebecca y yo nos centramos en construir un caso legal. Ella descubrió varias irregularidades en los documentos financieros de la JOA que estaban disponibles públicamente, lo que sugería que los fondos estaban siendo malversados. El presupuesto mostró grandes gastos para servicios de jardinería y consultoría de seguridad, pero las mejoras reales a las áreas comunes fueron mínimas y, aparte de la presencia intimidante de Steve, no había infraestructura de seguridad visible. Las cuotas anuales habían aumentado un 40% en los últimos 3 años sin un aumento correspondiente en los servicios o comodidades. Lily, aplicando sus considerables habilidades informáticas, nos ayudó a acceder a las porciones visibles del sitio web de la JOA y descubrió una sección solo para miembros. Con su guía, Rebecca pudo solicitar legalmente el acceso como propietaria y lo que encontramos fue impactante. Registros de transacciones que muestran que los fondos recaudados de los residentes estaban siendo canalizados a una cuenta separada en lugar del Fondo General de la JOA, con retiros que correspondían a gastos personales para Patricia y Greg. También hubo registros de propiedades que habían sido embargadas por cuotas y multas impagas de la JOA, muchas de las cuales habían sido compradas a precios por debajo del mercado por una compañía llamada Inversiones MPR. David Wong, el juez jubilado, proporcionó información valiosa cuando compartí nuestros hallazgos con él. He sospechado algo así durante años, dijo, examinando los documentos. El patrón es claro. Se dirigen a un propietario, lo bombardean con multas y violaciones hasta que están financieramente agotados, luego se abalanzan para comprar la propiedad cuando se ven obligados a vender. Es depredador y probablemente ilegal. Hojeó algunas páginas más, su expresión sombría, esta compañía Inversiones MPR. ¿Han investigado quién la posee? Tomó algo de investigación a través de registros públicos, pero lo que encontramos confirmó nuestras sospechas. Inversiones MPR estaba registrada a nombre de Gregory Wilson y Patricia Thompson con un tercer socio silencioso cuya identidad estaba oculta a través de una serie de compañías fantasma. Una investigación adicional reveló que 18 propiedades en Maple Ridge habían sido adquiridas por MPR en los últimos 5 años, todas siguiendo el mismo patrón de acciones agresivas de cumplimiento de la JOA contra los propietarios anteriores. Mientras tanto, papá había estado llevando a cabo su propia vigilancia. Usando técnicas perfeccionadas durante décadas de servicio militar, documentó las actividades de Steve Baker alrededor del vecindario. El descubrimiento más preocupante fue que Steve patrullaba regularmente Maple Ridge, vistiendo un uniforme que se parecía mucho al de un oficial de policía, completo con una placa, un cinturón de herramientas y lo que parecía ser un arma enfundada. Es una pistola falsa, confirmó papá tras ampliar varias fotos, pero está diseñada para parecer real, lo suficiente como para intimidar a la gente para que cumpla. También había observado a Steve entrando en los patios traseros de los residentes sin permiso, mirando por las ventanas y, en un caso, manipulando la cámara de seguridad de otro propietario. Con creciente evidencia, Rebecca organizó una reunión secreta con varios vecinos afectados en una cafetería muy alejada de Maple Ridge. 23 residentes asistieron, cada uno con su propia historia de acoso e intimidación. Una residente anciana, con lágrimas, compartió una grabación que había hecho de Steve amenazando con sacarla de la comunidad si no pagaba una multa de $2,000 por tener campanillas de viento que eran excesivamente audibles. Otro mostró fotos de daños a su propiedad que ocurrieron misteriosamente después de que habían desafiado una decisión de la JOA. Al final de la reunión, habíamos formado una alianza, el Grupo de Defensa de los Propietarios de Maple Ridge, y desarrollado una estrategia para documentar y desafiar las acciones de la JOA colectivamente. Esa noche, Lily irrumpió en la sala de estar, con su computadora portátil en la mano, su expresión mezclando emoción y ansiedad. Papá, creo que encontré algo importante, dijo, girando la pantalla para mostrarme una serie de intercambios de correo electrónico que había recuperado de la sección de administración mal protegida del sitio web de la JOA. Los correos electrónicos eran entre Patricia,
Greg y Esteve, discutiendo lo que llamaron plan de fase 3, escalar dramáticamente las acciones de cumplimiento contra los propietarios problemáticos, con nuestra familia específicamente mencionada como el objetivo principal. El correo electrónico más reciente enviado esa mañana contenía una directiva escalofriante de Patricia. Michey necesita una lección, a las 3 de la madrugada, trae herramientas y uniformes. Quiero que esto parezca oficial. Papá revisó su arma, asegurándose de que su permiso legal de portación estuviera guardado en el cajón cercano. Sus dedos curtidos aún ágiles sobre el frío marco de metal. Entonces, les daremos una bienvenida oficial, dijo él. La noche más larga de mi vida estaba por comenzar. Pasamos las siguientes horas preparándonos para lo que Patricia y sus compinches estuvieran planeando. Papá, basándose en su experiencia militar, asignó posiciones defensivas por toda la casa. Rebecca llamó a la oficial Ramírez, compartiendo nuestras preocupaciones y enviando algunas de las pruebas que habíamos reunido, aunque no fue suficiente para una intervención policial inmediata. Estaré en el área esta noche, prometió la oficial Ramírez, llama si algo sucede, y responderé personalmente. Se le indicó a Lily que se quedara en su habitación con su teléfono listo para llamar pidiendo ayuda si fuera necesario. Reposicioné nuestras cámaras de seguridad para asegurar la máxima cobertura y verifiqué que todas las grabaciones se estuvieran respaldando en el almacenamiento en la nube en tiempo real. Papá insistió en tomar la primera guardia, posicionándose en la sala de estar oscura con una vista clara tanto de la puerta principal como de la calle. Descansa un poco, me dijo. He hecho este tipo de cosas durante 30 años. Te despertaré a medianoche para tu turno. A pesar de su tranquilidad, conciliar el sueño era imposible. Me quedé despierto junto a Rebecca, escuchando cualquier sonido inusual, revisando mi teléfono cada pocos minutos para ver las transmisiones de la cámara de seguridad. Alrededor de la medianoche, relevé a papá como estaba planeado, tomando posición en la sala de estar mientras él dormía unas horas en el sillón reclinable cercano, todavía completamente vestido y listo para moverse en cualquier momento. El vecindario estaba inquietantemente tranquilo. Los únicos sonidos eran el ocasional susurro de las hojas en la brisa y el zumbido distante de la carretera. A las 2:30 de la madrugada, un coche con los faros apagados avanzó lentamente por nuestra calle, deteniéndose a 2 casas de distancia. A través de la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono, vi cómo emergían 3 figuras, 2 hombres y una mujer. Incluso con poca luz, la silueta distintiva de Patricia era inconfundible. Greg y Esteve descargaron algo del maletero, objetos largos que podrían haber sido herramientas o armas, y los 3 se acurrucaron en una conversación antes de que Patricia regresara al coche mientras los hombres se acercaban a nuestra casa a pie. Silenciosamente desperté a papá, quien estaba instantáneamente alerta. Vienen, susurré, mostrándole la transmisión de la cámara. Él asintió, revisando su arma antes de moverse a su posición predeterminada cerca de la entrada principal, pero fuera de la vista directa. Recuerda solo posiciones defensivas, murmuró, déjalos hacer el primer movimiento que cruce la línea legal. Desperté a Rebecca, quien inmediatamente llamó a la oficial Ramírez para actualizarla sobre la situación. Nos posicionamos estratégicamente por toda la casa oscura, esperando. A las 3 a.m. en punto, fuertes golpes sacudieron nuestra puerta principal. Hola Clesi, abrió inmediatamente, la voz de Esteve resonó en la noche, siguieron más golpes. Tenemos una orden de inspección de emergencia por violaciones de seguridad de Ola. Abran esta puerta ahora, lo absurdo de la situación. No existe tal cosa como la policía de Ola ni las órdenes de inspección de emergencia para las asociaciones de propietarios. Habría sido ridículo de no ser por la amenaza genuina que representaba esta gente. Por favor, identifíquense correctamente y muéstrenme la documentación legal a través de ella. Llamé, activando cámaras de seguridad adicionales. Los golpes se intensificaron. Michey, tienes 30 segundos para cumplir antes de que forcemos la entrada, gritó Greg. A través de la transmisión de la cámara de seguridad, pude ver que Esteve llevaba lo que parecía un uniforme estilo policial, completo con una placa, mientras que Greg llevaba un traje y corbata como si intentara parecer oficial. Esteve tenía su mano en lo que parecía ser un objeto enfundado, probablemente la pistola falsa que papá había identificado antes, pero diseñada para intimidar. He llamado a la policía real, respondí con calma. Están en camino. Sugiero que se vayan inmediatamente.
Esto solo los enfureció aún más. Esteve sacó el objeto de su funda y en la transmisión de seguridad parecía convincentemente un arma de fuego real, aunque papá había confirmado que era una réplica, y gesticuló hacia la puerta. Última advertencia, gritó, luego, sin más vacilación. Rompió el panel de vidrio al lado de nuestra puerta principal con lo que parecía ser una porra, extendiéndose para abrir la puerta desde adentro. Cuando la puerta se abrió de golpe y Esteve entró en nuestro vestíbulo con el arma levantada, papá emergió de las sombras, sus armas de fuego muy reales y de propiedad legal firmes en sus manos. Una potente linterna montada debajo del cañón cegando a los intrusos. La ley federal me permite defender mi hogar contra intrusos, anunció papá con una voz autoritaria y tranquila. Soy un propietario de vivienda legalmente armado y exmilitar. Suelta tu arma y retrocede afuera o consideraré esto como una invasión armada a la casa. Esteve, momentáneamente sorprendido, levantó su arma falsa y entró en pánico. Un error potencialmente fatal si papá hubiera sido menos disciplinado. En cambio, papá disparó un solo tiro de advertencia contra la pared, lejos de nadie. El sonido fue ensordecedor en el espacio confinado. El próximo no será una advertencia, dijo con voz uniforme. Esteve dejó caer su réplica de arma como si lo hubiera quemado, su rostro pálido en el haz de la linterna. Greg ya estaba retrocediendo por la puerta, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. Mientras tropezaban afuera, la calle de repente se inundó de luz, faros del coche patrulla del oficial Ramírez, que había llegado momentos después de la llamada de Rebecca. Esteve y Greg se congelaron como ciervos atrapados en los faros mientras el motor del coche de Patricia rugía para arrancar calle abajo. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, 2 coches patrulla adicionales doblaron la esquina, bloqueando su salida. Observé a través de la transmisión de seguridad cómo la oficial Ramírez se acercaba a Esteve y Greg con su arma desenfundada, ordenándoles que se tiraran al suelo mientras sus colegas interceptaban el intento de fuga de Patricia. En cuestión de minutos, nuestra tranquila calle se había transformado en una escena de aplicación de la ley, con múltiples coches de policía, luces intermitentes y oficiales asegurando el área. Mientras Patricia, Esteve y Greg eran esposados y colocados en coches patrulla separados, sentí una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Papá aseguró su arma correctamente antes de hablar con los oficiales, explicando la situación y proporcionando documentación de su propiedad legal de armas de fuego. La oficial Ramírez tomó nuestras declaraciones metódicamente, revisando las imágenes de seguridad en el lugar y recogiendo la insignia y el arma falsas que Esteve había dejado caer en nuestro vestíbulo. Cuando los destellos de la cámara de la policía iluminaron los rostros aterrorizados de Patricia, Esteve y Greg, me di cuenta de que nuestra batalla de la Joa aún no había terminado. Intentarían salir de esta, alegar malentendidos y pedir favores a sus contactos. Pero lo que no sabían era que teníamos una última carta para jugar, y una bomba de información que papá y Lily habían estado reuniendo silenciosamente durante semanas. Esto fue solo el comienzo de la pesadilla legal que estaban a punto de enfrentar. Los arrestos de Patricia, Greg y Esteve llegaron a las noticias locales con titulares sobre la falsa policía de la Joa y el enfrentamiento del propietario. Fueron acusados de múltiples delitos de hacerse pasar por agentes del orden, allanamiento de morada, amenazas y, en el caso de Esteve, de blandir una réplica de arma de fuego durante la comisión de un delito. Sin embargo, como esperábamos, los abogados de la Joa se movilizaron rápidamente, retratando el incidente como un malentendido y sugiriendo que papá había reaccionado de forma exagerada al mostrar un arma de fuego real durante una inspección rutinaria de la Joa. Incluso amenazaron con contrademandar por uso excesivo de la fuerza y daños a la propiedad. Su estrategia podría haber funcionado si no hubiéramos estado preparados. Rebecca pasó el fin de semana preparando un escrito legal completo, consolidando toda la evidencia que habíamos reunido durante los últimos meses. Registros financieros que muestran la apropiación indebida de fondos, documentación de la campaña de acoso contra múltiples propietarios, grabaciones de amenazas y, lo más condenatorio de todo, el intercambio de correos electrónicos que detalla su plan para intimidar a los residentes para que cumplan con las normas y así puedan adquirir propiedades a través de su empresa de inversión. Presentó quejas formales ante la oficina del fiscal general del estado, la Comisión de Bienes Raíces y el fiscal del condado, adjuntando todas nuestras pruebas en apéndices cuidadosamente organizados. 2 días después del allanamiento, convocamos una reunión de emergencia de los residentes de Maplery en el centro comunitario.
A pesar de los intentos de los miembros restantes de la Junta de la JOA de disuadir la asistencia, casi el 70% de los propietarios se presentaron. Rebecca presentó nuestros hallazgos metódicamente, proyectando documentos en la pantalla y explicando el patrón de abuso que habíamos descubierto. Muchos residentes jadearon audiblemente cuando reveló la conexión entre Patricia, Greg Inversiones MPR, y cómo se habían beneficiado de las ejecuciones hipotecarias provocadas por sus propias multas excesivas. Elena Rodríguez se puso de pie durante el periodo de discusión, su voz temblaba ligeramente, pero se hacía más fuerte a medida que hablaba. Atacaron mi huerto porque sabían que no podía pagar las multas con el salario de un maestro. Querían mi lote de la esquina para esa empresa de inversión. Otros residentes compartieron historias similares, una cascada de revelaciones que pintaron una imagen de intimidación y fraudes sistemáticos. David Wong utilizó su experiencia legal para explicar cómo las acciones de la JOA violaban las leyes estatales que rigen las asociaciones de propietarios, además de constituir potencialmente extorsión bajo los estatutos federales. Al final de la reunión, una votación de censura a la junta actual de la JOA fue aprobada por unanimidad. Se formó un comité temporal para administrar los servicios esenciales hasta que se pudieran celebrar elecciones adecuadas con David Wong como presidente interino debido a sus antecedentes legales. Cuando la gente salió, muchos se detuvieron para agradecernos por enfrentarnos a Patricia y sus compinches, algunos con lágrimas en los ojos mientras contaban sus propias experiencias de intimidación. Mientras tanto, la investigación criminal estaba ganando impulso. Las órdenes de registro ejecutadas en las casas y oficinas de Patricia y Greg habían arrojado pruebas sustanciales de malversación financiera, incluido el fraude fiscal. La oficial Ramírez nos informó que la verificación de antecedentes de Esteve había revelado un historial no revelado de violencia, incluido un cargo de violencia doméstica que había sido misteriosamente borrado de su expediente, lo que hacía que suplantara la ley fuera aún más grave. Greg, enfrentando un tiempo significativo en la cárcel y la ruina financiera, fue el primero en ceder. A cambio de una sentencia reducida, accedió a cooperar plenamente con los fiscales, proporcionando un testimonio detallado sobre los planes de Patricia. Su declaración jurada, que se me permitió leer como la principal víctima, fue impresionante en su cinismo. Patricia había atacado específicamente a nuestra familia después de que yo la hubiera enfrentado por las flores, porque temía que pudiera inspirar a otros residentes a desafiar su autoridad. El allanamiento había sido planeado no solo para intimidarnos, sino para plantar evidencia del uso de drogas que se descubriría durante su inspección, proporcionando motivos para el desalojo y la eventual ejecución hipotecaria. Lo más impactante de todo fue la revelación de Greg sobre el verdadero propósito detrás de sus años de acoso y adquisición de propiedades. No se trataba solo de poder o dinero, admitió en su declaración. Patricia tenía un plan mayor. Ella lo llamó Mapler I-20, una remodelación completa del vecindario en condominios de alta gama y propiedades comerciales. Necesitaba controlar un cierto porcentaje de los lotes para forzar los cambios de zonificación ante el Consejo Municipal. Su propiedad era particularmente valiosa debido a su ubicación en la entrada de la subdivisión, perfecta para la plaza comercial que ella imaginaba. Cuando el investigador concluyó la entrevista, sacudió la cabeza con incredulidad. Así que todo esto, desde acosar a la familia Michel hasta irrumpir en su casa, era parte de un plan más grande. Greg asintió, incapaz de mirar a los ojos a nadie. Patricia quería su propiedad y no solo la suya. Ella lo llamó el proyecto Mapler I-20. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el plan de Patricia era mucho más grande y malvado de lo que habíamos imaginado. El caso contra Patricia, Greg y Esteve avanzó a través del sistema legal con sorprendente rapidez, en parte debido a la clara evidencia y en parte debido al interés público que había generado la historia. Los medios de comunicación locales habían retomado el falso ángulo policial de la JOA, pero a medida que surgían más detalles sobre el plan de la propiedad, los reporteros de investigación comenzaron a excavar más profundo, descubriendo patrones similares en otros vecindarios donde Patricia había servido previamente en las juntas de la JOA. El fiscal de distrito elevó los cargos para incluir conspiración, fraude y extorsión, tratando el caso como parte de una empresa criminal mayor. Las demandas civiles también comenzaron a acumularse, con más de 30 residentes actuales y anteriores de Mapler I uniéndose a una demanda colectiva contra Patricia, Greg y la propia JOA, buscando daños por acoso, multas indebidas y disminución de los valores de las propiedades debido al ambiente tóxico que habían creado. La agencia reguladora estatal, con el primo de Greg ahora recusado de cualquier participación,
Lanzó su propia investigación sobre las prácticas de la JOA en todo el condado, utilizando Maplery como un estudio de caso sobre cómo las asociaciones de propietarios podrían ser utilizadas como arma para beneficio personal. Patricia no se rindió sin luchar. Desde su posición sobre cómo Siresta esperaba el juicio, comenzó una campaña de susurros contra nuestra familia, sugiriendo que yo tenía un TED militar que me hacía peligroso, que Rebecca había fabricado pruebas utilizando su conocimiento legal, y que papá era un justiciero con gatillo fácil. Algunos residentes inicialmente la creyeron, pero su credibilidad se esfumó cuando los contadores forenses terminaron su análisis de las finanzas de la JOA. Más de $600,000 habían sido desviados de los fondos de la JOA a cuentas personales, con otros $400,000 recaudados en multas indebidas. El rastro del dinero condujo directamente a Patricia, con cantidades más pequeñas fluyendo hacia Greg y Steve. La audiencia preliminar estaba llena, con residentes de Maplery y las comunidades circundantes llenando el juzgado. Patricia, vestida de forma conservadora y proyectando una imagen de preocupación maternal, mantuvo su inocencia, alegando que estaba siendo perseguida por mantener los estándares de la comunidad. Su actuación podría haber sido convincente, de no ser por la montaña de evidencia de lo contrario. Cuando Greg subió al estrado como testigo cooperante y describió en detalle cómo habían apuntado a propietarios específicos, registrado cada violación, sin importar cuán menor fuera, y deliberadamente aumentado las multas para obligar a la gente a irse, la fachada de Patricia finalmente se vino abajo. Ella gritó que eran unos desagradecidos por todo lo que había hecho para proteger el valor de sus propiedades y tuvo que ser contenida por su abogado. Mientras los procedimientos legales continuaban, Maplery comenzó a sanar. Una elección de la JOA debidamente conducida instaló a Elena Rodríguez como presidenta, con David Wong sirviendo como asesor legal, para asegurar que todas las acciones estuvieran en estricto cumplimiento con la ley estatal. Rebecca y yo ayudamos a redactar nuevas regulaciones de la JOA que preservaban los estándares comunitarios, necesarios al tiempo que eliminaban el enfoque punitivo que había caracterizado el reinado de Patricia. Las multas fueron reemplazadas por advertencias y asistencia donde fuera posible, y se estableció un proceso de apelaciones transparente para las violaciones disputadas. El espíritu comunitario también floreció. Los vecinos que habían sido aislados por el miedo comenzaron a conectarse de nuevo. Se estableció un jardín comunitario en un área común previamente descuidada, con residentes compartiendo verduras y flores. Papá, con su precisión y disciplina militar, fue nombrado extraoficialmente consultor de seguridad del vecindario, proporcionando consejos sobre seguridad en el hogar sin las tácticas de intimidación que Steve había empleado. Lily emergió como la asesora tecnológica para la nueva JOA, ayudando a crear un sitio web fácil de usar donde todas las transacciones financieras y las decisiones de la junta directiva eran visibles para cada propietario. 6 meses después de la noche del allanamiento, llegó el veredicto. Patricia fue sentenciada a 8 años de prisión por múltiples delitos graves, incluyendo fraude, conspiración, allanamiento de morada y delitos financieros. Greg recibió una sentencia suspendida y 5 años de libertad condicional a cambio de su cooperación, junto con una orden de restitución de $200,000. Steve, cuya suplantación de la aplicación de la ley se vio agravada por su historial no revelado de violencia, recibió 18 meses de prisión. El proyecto Maplery 20 había muerto. Sus documentos fueron entregados a los investigadores que examinaban esquemas similares en otras comunidades. Un año después de la confrontación que comenzó todo, estaba de pie en mi jardín delantero, admirando los vibrantes macizos de flores que ahora se extendían a lo largo de todo el frente de nuestra propiedad. Las plantas nativas habían prosperado, creando un refugio para mariposas y colibríes que deleitaban a Lily y a sus amigos. Rebecca estaba organizando una fiesta de barrio ese fin de semana para celebrar el primer aniversario de la nueva JOA, con vecinos trayendo platos y compartiendo historias en nuestro extenso césped, algo que habría sido impensable bajo el régimen de Patricia. Papá se unió a mí, admirando las flores con silenciosa satisfacción. No está mal para un jardín que comenzó una guerra, comentó. Su rostro curtido se relajó de una manera que no había visto en años. Me entregó un pequeño letrero que había mandado hacer a medida, que planté en medio de las flores cónicas púrpuras. Esta área protegida por un ex SEAL y su familia. La JOA no tiene jurisdicción. Ambos nos reímos, la tensión del año pasado finalmente detrás de nosotros.
El periódico local publicó un pequeño artículo ese día sobre los programas de rehabilitación comunitaria en el centro de detención del condado. Había una foto de reclusos cuidando un jardín, con Patricia Thompson visible al fondo. Su mono naranja contrastaba fuertemente con las flores que estaba plantando a regañadientes. La ironía no se le escapó a nadie en Maplery. Cada vez que veo esas flores florecer en mi jardín, sonrío, no porque sean hermosas, aunque lo son, sino porque representan la lucha contra la injusticia. Todavía recibo mensajes de personas que lidian con problemas de la JOA después de ver este vídeo. Siempre les digo lo mismo. Recuerden, una JOA no es el gobierno, no es la policía, y definitivamente no deberían derribar su puerta a las 3 de la madrugada, especialmente si su papá es un ex Navy SEAL con una pistola y cero paciencia para los matones.